Buenos días, queridos oyentes. De nuevo retomamos nuestro programa de historia en clave de historia de Multicanal Radio. Antes que nada quería felicitaros el año y desearos pues muchísima felicidad y sobre todo mucha salud. Hoy tenemos como invitado a don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Balujera, que él es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Buenos días, Alfonso, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para este programa es un lujo tenerte como invitado. Buenos días, Carmen, y muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, bueno, pues para presentaros el importante currículum y brillante currículum de nuestro invitado, como he dicho, es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y además es presidente de la Fundación Universitaria de San Pablo, CEU, gran canciller de las universidades CEU, San Pablo de Madrid, CEU, Cardenal Herrera de Valencia y CEU, Abad Oliva de Barcelona. Él es doctor en historia, se doctoró en 1991 de Historia Contemporánea con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia Contemporánea. A lo largo de su trayectoria académica, de su trayectoria profesional, ha desempeñado importantes cargos en la universidad, desde director del Departamento de Humanidades hasta coordinador del área de historia, de los cursos de verano de la Universidad Complutense, hasta alcanzar el cenit, diría yo, y ser nombrado rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera Orea de Valencia durante 2004 al 2007 y luego del 2007 al 2009 rector de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Tiene en su haber muchísimas distinciones que estaríamos aquí, pues tenemos 50 minutos, yo creo que estaríamos los 40 minutos diciendo tu currículum. Yo voy a citar alguna, porque en su haber tiene además cerca de un centenar de publicaciones, sobre todo muy centrada en la historia del carlismo en el siglo XIX, la expedición del general Gómez, auge y ocaso de Don Carlos, la expedición real y un libro que es una maravilla, que es La Primera Guerra Carlista de la editorial Actas, publicado en 1992. No sé si habrá una edición más moderna. Él ha escrito, como os decía, muchísimos libros, también ha tratado, que me interesa muchísimo, sobre la Segunda República y la Guerra Civil, y es además académico de la Academia Portuguesa de la Historia, de la Real Academia de la Historia, de la Academia de Doctores, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en fin, un currículum brillante y una trayectoria académica exquisita. Entonces, bueno, con este currículum yo creo que es un lujo tenerlo aquí como invitado porque nos va a hablar hoy de la guerra carlista, de la primera guerra carlista. Yo, para hacer un recordatorio a los oyentes, nosotros estamos tratando en este programa, en clave de historia, estamos hablando de la historia en el siglo XIX, la historia de España en el siglo XIX y su proyección internacional, por supuesto. Y el último programa precisamente lo dedicamos a la década ominosa, a la llamada década ominosa, es decir, a la última etapa del reinado de Fernando VII. Y llegamos a su muerte y que realmente su mujer, la regente María Cristina, y su hija van a heredar un problema dinástico que es el que va a dar lugar a las guerras carlistas. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo se fraguó, en qué consistió este problema dinástico? Sí,
Según las leyes sucesorias que se establecen en España en 1713 por Felipe V, en España hay una ley sucesoria de carácter semisálico, lo que significaba que las mujeres quedaban postergadas a los hombres. No eran como la ley francesa que excluía totalmente a las mujeres del trono, pero sí que, traduciéndolo a términos de 1833, en 1833 reinaría con preferencia en España en cualquier varón descendiente de Felipe V que cualquier mujer descendiente de Felipe V. Lo que significaba eso en términos prácticos era que si Fernando VII moría sin hijos varones, la corona pasaría a su hermano, el infante Don Carlos. En la cuestión dinástica es un tema complicado, porque ese auto acordado en 1713, en 1789 las Cortes piden a Carlos IV que lo cambie, porque la ley tradicional de sucesión española era la ley de las partidas, que se hacía que si el rey tenía solo mujeres como hijas, las mujeres podían sucederle con preferencia a los hermanos de su padre, ¿no? Pero esa petición que hacen las Cortes de 1789 es una petición que no es ratificada ni publicada por el rey. En la novísima recopilación de 1805 se sigue incluyendo como ley de sucesión de la corona el auto acordado de 1713 y no es hasta 1830 cuando Fernando VII publica la pragmática sanción de Carlos IV a esa petición de las Cortes de 1789. ¿Qué pasa entonces en 1830? Que, bueno, el rey tiene a su mujer embarazada, María Cristina está embarazada, no se sabe si tendrá niño o niña, por lo tanto, digamos que no hay una gran problemática en el tema, y lo que pasa es que unos meses después de la pragmática sanción nace la futura Isabel II. Pero bueno, la reina podía volver a quedarse embarazada y ocurre, lo que pasa es que entonces nace de nuevo otra mujer. Y cuando muera Fernando VII, lo único que habrá tenido son mujeres como sucesoras. ¿Qué problema se plantea entonces? Que los partidarios de Don Carlos dicen que el cambio de ley no es válido. El cambio de ley no es válido fundamentalmente por un tema, porque en el antiguo régimen existía el mandato imperativo. Es decir, los diputados, a diferencia de lo que ocurre hoy, que los diputados pueden tratar sobre cualquier tema que se les lleve y tomar los acuerdos que deseen, en el antiguo régimen los diputados solo podían tratar de los temas que tenían poderes necesarios para tratar. Y para ello tenían que haber sido autorizados por las ciudades que les elegían, por aquellos que eran sus electores. Y en las Cortes de 1789, los diputados que piden al rey que cambie la ley de sucesión no tienen poderes necesarios para pedir ese cambio. ¿Eso era importante en el antiguo régimen? Bueno, cuando se votan unos impuestos a favor de Carlos I, cuando llega a España y que quiere defender sus intereses imperiales en Europa, eh, los procuradores de las ciudades castellanas votan a favor de sus impuestos y el resultado es una revuelta que son las comunidades de Castilla. Es decir, que esto en el antiguo régimen sí se lo tomaban en serio el tema del mandato imperativo, ¿no? Y por lo tanto, es muy curioso que el 5 de diciembre de 1832 hay una reunión de Consejo de Ministros presidida por María Cristina, porque Fernando VII en esos momentos estaba enfermo, y en esa reunión del Consejo de Ministros presidida por María Cristina, el ministro de Justicia, que es Cafranga, dice que es verdad que el cambio de sucesión se ha hecho de una manera que no es la correcta y que para hacerlo bien lo que hay que hacer es convocar cortes para debatir la propuesta de ley y una vez cambiada la ley si se podría hacer bien la sucesión. Bien. Entonces, cuando algunos historiadores, no sé si estás de acuerdo, comentan que realmente la pragmática sanción no fue aprobada en corte, ¿se llegó a aprobar? ¿No se llegó a aprobar? Las Cortes hicieron una petición al rey. Según la legalidad del antiguo régimen, eso tendría que haber sido sancionado por el rey y luego publicado para que fuera válido. ¿Cuál es el problema? Petición de Cortes hubo, lo que pasa es que según se plantea, sin que los diputados tuvieran poderes para hacerlo, por lo cual era nula. Sanción de Carlos IV. Fernando VII publica esta ley como firmada por su padre. Tampoco está tan claro que lo hubiera o no, pero pudo haberlo. Lo que pasa es que es curioso que si Carlos IV lo firmó, porque en la misma recopilación de 1805 no sale el cambio, ¿no? Y lo que en cualquier caso es indudable,
que si hubo sanción de Carlos IV, la publicación no se hizo hasta 41 años después de que la hubiera firmado Carlos IV, lo cual hacía que todo fuera un tema jurídico bastante complejo. Muy bien, entonces cuando muere Fernando VII y María Cristina es nombrada regente, Carlos hizo público el manifiesto de Abrante que mantenía sus derechos dinásticos, llevando al país a la guerra civil. ¿En qué consistió este manifiesto de Abrante? Me imagino que era la reivindicación, ¿no?, de él. Claro, es una reivindicación de don Carlos de sus derechos, porque hay una situación muy curiosa, porque en septiembre de 1832 hay un cambio de gobierno, cae el gabinete encabezado por el conde de la Alcudia y llega un gabinete encabezado por Cía Bermúdez. Y eso ocurre el 1 de octubre del 32 porque en septiembre del 32, estando la corte en la granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, el rey Fernando VII se puso enfermo. Se pensó que iba a morir. Y el conde de Alcudia, que era el equivalente al primer ministro, el ministro de Estado, consultó con las autoridades, fundamentalmente con las militares, para ver si se podía mantener la sucesión femenina. Y se encontró con que no tenía apoyos. Le dijo entonces a don Carlos, bueno, si muere ahora el rey, su hija tiene por delante una minoridad de muchísimos años, vos podéis ser el regente, y don Carlos dijo que no, que si Dios hubiera querido que él no fuera el monarca, hubiera dado a su hermano hijos varones y por tanto no acepta la propuesta. María Cristina, que ve que no tiene apoyos, convence a su marido de que derogue la problemática sanción y en septiembre de 1830 en la granja, digamos, se vuelve a cambiar la ley sucesoria para que don Carlos pudiera suceder a su hermano. Lo que ocurre es que Fernando VII no muere. Fernando VII no muere, María Cristina empieza a concitar apoyos y entonces unos días más tarde cambia el gobierno. Hay un gobierno, como decía, encabezado por Cía Bermúdez, que es un absolutista, pero partidario de la futura Isabel II. Alomarde, ¿no? Bueno, Calomarde es No. el ministerio que cae. Ah, El hombre, digamos, aunque siempre se habla de Calomarde, cuando los sucesos de la granja, el ministerio no lo encabezaba él era el Ministerio de Justicia, pero el ministerio lo encabezaba el conde de la Alcudia. Y este nuevo ministerio, con Cía Bermúdez como ministro principal, va tomando medidas para depurar el ejército y depurar la administración civil de todos los sospechosos de carlismo. En la corte se empieza a vivir un ambiente, digamos, muy intenso, muy bien descrito por la correspondencia del que era el embajador de Portugal, que se conserva en el archivo de la Torre do Tombo en Lisboa, que cuenta que cuando las infantas portuguesas, que era el entorno de don Carlos, cruzaban con las infantas napolitanas, que era el entorno de María Cristina, se cruzaban de espaldas, que había catadores en los respectivos cuartos por si la comida estaba envenenada. Había una situación tensísima y en ese contexto, como hay una serie de conspiraciones carlistas en marcha y parece que, que un personaje clave en esas conspiraciones era doña María Teresa, la princesa de Beira, que era hermana de la mujer de don Carlos, el gobierno pide al rey de Portugal que llame a María Teresa a Portugal. María Teresa no se quiere ir a Portugal, pero la obliga a su hermano, el rey de Portugal, a que vaya a Portugal, y entonces don Carlos abandona Madrid, dice que él va a acompañar a su cuñada a Portugal y don Carlos abandona la corte en marzo de 1833. Por eso, cuando muere Fernando VII, don Carlos no está en Madrid, está en Portugal y cuando se entera de la muerte de su hermano es cuando da este manifiesto de Abrantes en que proclama sus derechos a la corona. Hay muy quien dice, si don Carlos hubiera estado en Madrid cuando muere Fernando VII, le hubieran proclamado rey o le hubieran llevado a la cárcel. O sea claro, que sí. eso vaya usted a saber lo que hubiera pasado. Mira, y ese episodio que nos han contado siempre de Calomarde con la regente María Cristina, señoras, manos blancas no ofenden. ¿Ese episodio a qué se debe? Claro, eso está relacionado con los sucesos de la granja, que cuando la infanta tiene noticia de que se ha cambiado la ley de sucesión y que se ha excluido a su hermana, María Cristina, se presenta y abofetea al ministro de Justicia que había firmado aquello, que era Calomarde, y este da su famosa respuesta de manos blancas no ofenden. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces eso da lugar a un conflicto que van a ser las guerras carlistas. ¿Cuántas Ujú. guerras carlistas hubo? Bueno, ahí hay un cierto debate. Hay, desde luego, como mínimo dos, bastante aceptado tres, y hay que plantear que incluso que cuatro. Me explico.
Las indudables son la de 1833 y 1840 y la de 1872-76, que son conflictos militares de gran envergadura, aunque la primera, voy a comentaros, de mucha mayor envergadura que la tercera. Luego, en medio, cuando se va a producir la boda de Isabel II, hay un momento en que se plantea que Isabel II se podría casar con su primo, con el Sí. hijo de don Carlos, poner fin así a la cuestión dinástica. Los carlistas están por la labor en principio, don Carlos abdica en su hijo, no se produce el matrimonio, y al no producirse el matrimonio hay una nueva revuelta carlista, que es lo que podemos llamar Segunda Guerra Carlista, o como está sobre todo circunscrita a zonas de Cataluña y el Maestrazgo, se ha llamado también Guerra de los Matiners. Es un conflicto más pequeño que los otros, pero los que luchan ahí son carlistas, su jefe acaba siendo Cabrera, que son los grandes generales de la Primera Guerra, Sí. etcétera. Y luego hay quien plantea también que la Guerra Civil Española puede tener una consideración de Cuarta Guerra Carlista, porque en esa guerra no hay que olvidar que hay unos 40.000 soldados encuadrados en tercios de requetés, que son tropas carlistas, que van con la boina roja, que siempre que se unan gritaban viva el rey, que reconocían a don Alfonso Carlos hasta que este muere como su rey. O sea, el carlismo, una de las características que tiene es su enorme longevidad a lo largo del tiempo. O sea, que 100 años después de la Primera Guerra Carlista todavía tuvieran capacidad de poner 40.000 hombres sobre las armas, y eso que algunas de las zonas más carlistas de España, como Cataluña o Guipúzcoa, Vizcaya, están bajo control republicano, pues es una llamada de atención sobre esta larga pervivencia del carlismo, que llegará incluso hasta los años 60 con fuerza. Recuérdense las manifestaciones en Montejurra, eh, pero que posiblemente el carlismo se viene muy abajo en ese mismo periodo de los 60 como consecuencia del viraje ideológico del Partido Carlista hacia posiciones de izquierdas, protagonizado por don Carlos Hugo, que desconcierta mucha buena parte de los seguidores del carlismo. No sé si este problema se fue fraguando ya durante el reinado de Fernando VII. Hay algunos historiadores, no sé si compartes la idea, de que consideran que en la última etapa, Fernando VII no restableció el Tribunal de la Inquisición. Fue una medida un poco, dicen estos historiadores, para acercarse a los liberales. Esto causó bastante enfado y decisión entre los realistas. Y entonces muchos historiadores dicen que no solamente fue el conflicto dinástico, sino que fue también una de las causas esta que te he señalado. ¿Qué opinas de eso? Bueno, evidentemente la guerra carlista no es solo dinástica, sino que tiene un tema de trasfondo ideológico. Pero es importante diferenciar que una cosa es ser absolutista o liberal y otra cosa es ser carlista o isabelino. Es decir, todos los liberales serán isabelinos como única fórmula que tienen de poder regresar a España y ejercer el poder en España. Pero los absolutistas se dividirán entre isabelinos y carlistas. Hay absolutistas, Isabel II, y si Isabel II es reina, es gracias especialmente a los absolutistas isabelinos, que son los que tienen el poder en 1833. Antecedentes del carlismo. En 1821-23, durante el trienio constitucional, en España hay una guerra civil. Hay decenas de miles de combatientes absolutistas que combaten por Fernando VII como rey absoluto. Fernando VII, con el que siempre se mete mucho la historiografía, etcétera, pero realmente era un hombre enormemente exitoso. Es decir, en 1821-23 en España hay una guerra civil donde unos luchan por Fernando VII, rey absoluto, y otros por Fernando VII, rey constitucional. Ya hubiera querido eso el pobre Luis XVI al que guillotinaron. O sea, aquí lo otro no se le ocurría proponerlo a nadie, ¿no? Y luego, cuando Fernando VII es restaurado como rey absoluto el 23, emprende inicialmente una política muy dura contra los liberales, pero luego el régimen se va moderando, se va abriendo, eso crea descontento en los sectores más ultras del realismo y tendremos la revuelta de los malcontents catalanes en Sí. 1827. Y hay un caso curioso, el que reprimirá esa revuelta de los malcontents, bueno, el primero que la reprime es Fernando VII, que va allí, se presenta y dice, yo soy el rey, hago lo que me da la gana porque me da la gana de poner las armas y a los jefes los fusilaremos. Y es lo que pasa, le ponen las armas, los jefes le fusilan, que no quiere ser fusilado, se va para Francia, pero en fin, esa represión la encabeza el conde de España y luego el conde de España será el capitán general de Cataluña que colgará a los liberales de la Ciudadela.
Es decir, la política de Fernando VII al final de su época es mano dura contra los ultrarrealistas y mano dura contra los liberales. Porque realmente la última década de Fernando VII, en buena parte la misma, es una década políticamente moderada. Pero los liberales se meten tanto con ella y la llaman ominosa década por dos cuestiones. Primero, porque en 1823 la represión es cierto que fue dura, y luego porque a partir de 1830, tras la Revolución de Francia, la que derroca a Carlos X y pone en su lugar a Luis Felipe, hay intentos liberales de tomar el poder por las armas en España. El de Mina en Navarra, el de Manzanares y Torrijos en Andalucía, claro. Y muchos de esos intentos liberales, el caso más famoso es el de Torrijos, por el famoso cuadro de historia de Gisbert, el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros, pues son fusilados los que han participado en los intentos de golpe de Estado. Y por eso el nombre de ominosa década que se acuña contra ese último periodo, Fernando VII, que sin embargo los que están en el poder son en buena parte realistas moderados. Me ha gustado mucho esa distinción porque yo, de estos días leyendo sobre el tema, el término de realista, realmente, ¿no? Bueno, yo decía, bueno, realista, ¿qué quiere decir? ¿Que apoyan al rey? ¿Y qué pasa? ¿Que los liberales no apoyaban no eran monárquicos? No me ha gustado mucho esa distinción. Claro, yo creo que podría entenderse que al decir realista, lo que estás diciendo es que entiendes que la soberanía reside en el rey, que es lo propio de la monarquía absoluta, mientras que al decir liberal entiendes que la soberanía reside en la nación. Claro, claro, sí, sí, sí. Se llamaban también realistas o apostólicos, ¿no? Bueno, apostólicos es más una denominación que les dan desde fuera, Sí. pero ellos a sí mismos se llaman realistas, absolutistas o monárquicos. Por ejemplo, en la historia de la regencia de María Cristina, de Alonso Cortés, que es isabelino, pero es monárquico, él habla del partido monárquico, considerando que es el partido, digamos, partido de la soberanía del monarca. Bueno, entonces ha estallado la guerra. Y entonces la regencia es esta primera guerra carlista, ¿no? La podemos considerar. ¿Mm? Y la cronología es desde 1833, ¿no? Hasta el Sí, 40, ¿no? efectivamente. Hasta el 40. Entonces, el lema es, el lema, religión, rey y patria. ¿Mm? Y entonces esto se identificaba con el antiguo régimen, este lema, o cuéntanos un poco esto, ¿por qué ese lema? Claro, en Dios, Patria, Rey es el lema de los carlistas y realmente lo que defienden los carlistas es vivir como se había vivido hasta entonces. El antiguo régimen en España, pues por lo que se ve, funcionaba mejor que en otros países europeos y resultó muchísimo más sólido y con mucha más gente dispuesta a defenderla que lo que ocurre en otros países de Europa, que son regímenes que se desmoronan solos, como ocurre en Francia. Pero hay alguna cuestión muy digna de notar. En la Guerra Civil Española de 1936-39, el ejército se divide en dos partes prácticamente iguales, con la salvedad a favor de los nacionales, que el ejército de África, que es el ejército profesional, por así decirlo, el que sabe hacer la guerra, está en masa con los bandos nacional. Pero hay una guerra civil porque el ejército se divide en dos. O sea, todo el mundo, digamos, está de acuerdo en que si el ejército y las fuerzas del orden hubieran sido unánimes, no hubiera habido guerra, bien porque el alzamiento había triunfado de inmediato o bien porque había sido sofocado de inmediato. Al comienzo de la guerra carlista pasa una cosa muy curiosa. Como el ejército había sido depurado durante el último año de Fernando VII, había sido expulsada de filas la tercera parte de la oficialidad por sospechosa de carlismo. En la Guardia Real, más de la mitad de los oficiales. En el cuerpo de guardias, la Guardia de Corps, cuerpo de Guardia Real personal, lo más próximo al rey, 550 hombres de caballería, habían sido expulsados 400. Cuando muere Fernando VII, no hay una sola unidad del ejército regular que se subiera a favor de Don Carlos. O sea, el balance de fuerzas iniciales en Isabel II, 115.000 hombres, Don Carlos cero. Y pese a eso, hay una guerra civil. Y es decir, esto es algo a lo que yo doy mucha importancia porque tienes que poder explicarlo. Si un Claro, lado tiene todo el ejército y el otro lado no tiene nada de ejército, si hay una guerra civil y una guerra civil que dura 7 años y que tiene la escala que tiene, es porque el bando carlista tendrá que tener otra cosa que sea el apoyo popular. Es verdad efectivamente.
que en la España del antiguo régimen, de 1833, cuando muere el rey Fernando VII, había también una fuerza paramilitar que eran los cuerpos de voluntarios realistas. Unos voluntarios realistas que eran incluso más numerosos que el ejército. Pero como también habían sido desorganizados a lo largo del último año de Fernando VII, cuando tiene lugar la sublevación que estalla la muerte de Fernando VII, la parte de los realistas que se sublevan son muy pocos. Se sublevan los realistas del norte de Castilla, la provincia de Burgos por influencia del cura Merino, norte de Segovia, algún batallón en Santander, etcétera. Pero realmente son muy poquitos y ese alzamiento de realistas es dominado con facilidad en un primer momento y por tanto los ejércitos carlistas se tienen que crear surgiendo de la nada. Muy interesante, porque vamos a ir poquito a poco retomando para que los oyentes vayan cogiendo bien el hilo conductor, ¿verdad? Hemos dicho religión, rey y patria, ¿eh? Ujú. Tienen, ellos ya inmediatamente se identifican con un estandarte, ¿no? Carlista, que no sé si estoy equivocada, pero había sido bordado por María Francisca de Braganza, no sé. Por la mujer de don Carlos, Por sí. la La mujer bandera de de la don Virgen de Carlos. los Dolores, la generalísima. Cómo es esa bandera carlista? No la puedes describir? Bueno, es una bandera que tiene la imagen de la Virgen de los Dolores. Ah, qué Las bueno. banderas de mientras que curiosamente el ejército isabelino utiliza las banderas de los regimientos de línea, que suelen ser con aspas de San Andrés en muchas ocasiones, que luego lo pone como símbolo de los carlistas, las banderas de los carlistas muchas veces, digamos que lo que tienen es imágenes, Ah, qué imágenes de tipo bueno. religioso, por ejemplo, como en el caso de la Generalísima. O sea, porque hay una bandera o son estandartes. Bueno, los batallones tienen sus propias Claro, banderas, o sea, las claro, unidades, o sea, los carlistas no tienen regimientos, tienen batallones, que los batallones tienen sus banderas, pero luego la claro. bandera, digamos, oficial del ejército carlista es la generalísima que va acompañada al monarca. Entonces, ¿qué zona? O sea, has dicho que, que los liberales contaban con un ejército, contaban con el Estado, ¿no? Con todos Claro. los órganos del Estado. Y ellos no contaban con, era el pueblo, ¿no? El pueblo que se le fue sumando. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, hay un tema primero que merece la pena destacar y es por Sí, qué el alzamiento tiene la extraordinaria fuerza que tiene al principio en Navarra y Vascongadas. exacto, exacto. Y muchas veces se dice, es que en Navarra y Vascongadas se sublevan para Perdona un defender. momento. ¿El alzamiento dónde se produce? El El primer alzamiento. alzamiento de 1833 es sobre todo un alzamiento muy fuerte en el norte de Castilla, Navarra y Vascongadas. Y luego hay una pequeña sublevación en el maestrazgo en torno a la plaza de Morella. Y luego tienes partidas que surgen un poquito por toda España, pero que al principio son pocas, luego se irán surgiendo bastantes más. Pero lo Entonces, más significativo, perdón, de sí. 1833 es el orden a lo mejor de 30.000 hombres o similar que se te pueden haber puesto sobre las armas en Navarra, Vascongadas y norte de Castilla. Sí, porque no sé, he leído yo que donde mejor estaban organizados eran en Castilla la Vieja, Extremadura y Andalucía, pero donde realmente fueron fuertes fueron en las Vascongadas y Navarra. ¿Esto cómo se explica esto? ¿Que Andalucía tuvo participación importante o? En el alzamiento del 33 no, en la guerra sí, hay un momento muy curioso que es la expedición del general Gómez que toma Córdoba el 1 de octubre de 1836 y en ese momento gran parte de la provincia de Córdoba se subleva a favor de don Carlos. Es decir, que la presencia de tropas isabelinas en esas zonas hace que durante la guerra Andalucía sea una zona poco relevante para los carlistas, pero cuando en el 36 llegó una tropa carlista, digamos, capaz de amparar un levantamiento, sí hubo una importante movilización prolegitimista, al menos en la provincia de Córdoba. Entonces fueron el País Vasco y Navarra, ¿no? El principal núcleo de protagonismo. Esa Son fue el núcleo fundamental y a fundamental. veces se ha dicho que era por defender a los fueros. Pero en el Exacto. fondo, cuando Isabel II llega al poder, no cuestiona a los fueros para nada. Claro, es al revés. Es decir, vamos a ver. Durante el último año de Fernando VII se depuró a las unidades del ejército y después se depuró a los voluntarios realistas.
Los voluntarios realistas, que era el equivalente a la milicia nacional absolutista, no dependían de los capitanes generales, dependían directamente del rey a través de un inspector general que era el general Carvajal. En el archivo de Palacio está la correspondencia de finales del año 32 entre Carvajal y María Cristina, una correspondencia tensa en que Carvajal se queja de que a sus tropas no les dan suministros, no les habituallan, etc. Pero Carvajal muere en diciembre del 32, el puesto no se ocupa, los capitanes generales nuevos, que porque se acaban prácticamente todos, se ponen a desorganizar las unidades de voluntarios realistas y quedan neutralizados con una excepción, la excepción de los territorios forales. En Navarra y Vascongadas, el equivalente a voluntarios realistas, paisanos armados, guardia de honor, con diferentes nombres tienen en cada zona, no dependían de los capitanes generales, dependían de las diputaciones forales. Y por tanto, el gobierno no pudo depurarlos. Y es muy curioso que mientras en toda España los diputados realistas van siendo neutralizados, la gente además va abandonando sus filas porque se ve que ya no son los hombres del gobierno, sino más bien se les percibe en la oposición. En Navarra y Vascongadas incrementan su instrucción militar y compran armas. O sea, en Navarra y Vascongadas los voluntarios se están preparando para la guerra. Y cuando muere Fernando VII se sublevan en masa. Y eso es lo que explica esa extraordinaria fuerza inicial del carlismo en Navarra en Vascongada. No es porque se Claro. hayan sublevado para defender un régimen foral, es que la existencia de un régimen foral ha hecho posible que se subleven, porque además al ser zona foral prácticamente no había presencia del ejército, porque la presencia del ejército en Navarra y Vascongadas era contrafuero, pues en caso de guerra vascos y navarros acuden al rey. Y las únicas guarniciones que había en Navarra y Vascongadas, pese a ser zona fronteriza con Francia, y que en principio sería pensable que hubiera gran cantidad de guarniciones, como había por ejemplo en Cataluña, pues eran Irún, San Sebastián y Pamplona, y el Ay, resto de las zonas sin guarniciones. qué interesante. Bueno, y se dice también el papel que tuvo el clero, ¿no? La iglesia. ¿Qué papel Mm. tuvo el clero? Porque mm, el famoso cura Merino se unió a los carlistas. ¿Nos puedes Ujú. hablar un poco de esto? Bueno, el cura Merino había tenido ya un protagonismo importante en la Guerra de Independencia primero, luego en la campaña realista del 21-23 y luego en el alzamiento carlista del 33 en Burgos. Es decir, si los voluntarios realistas de Burgos se alzan en masa es porque el que les da la orden de sublevación es el que había sido su jefe en Guerra de Independencia y Guerra Realista. Pero dicho lo cual, vamos a ver, yo parto del presupuesto de que en la España del 33 el carlismo cuenta con un gran apoyo popular porque si no, no explicas la guerra. Es decir, como dije al principio, si todo el ejército está en un bando y ahora hay una guerra que dura 7 años, pues será porque el bando carlista tiene que tener algo que es un apoyo popular. Hay una cosa que es importante ser conscientes de la dimensión de la guerra. La estadística de bajas del ejército isabelino nos da 66.159 muertos para el ejército isabelino. En la guerra civil del 36-39, el ejército nacional, según las cifras de Salas, tuvo 59.500 muertos y el ejército republicano 60.500. Es decir, que tuvieron menos muertos cualquiera de esos dos bandos que el bando carlista, Qué barbaridad. que el bando isabelino, perdón. Cuando en 1833 España tenía la mitad de habitantes que en 1936. Claro. Si queremos verlo desde otro punto de vista, para el ejército isabelino en el año 1836 en adelante tiene unos efectivos sobre las armas de unos 220.000 hombres, que es la movilización de uno solo de los bandos. En la Guerra de la Independencia, para hacer frente a los franceses, el momento que el ejército tiene sobre las armas más hombres, que es en diciembre de 1808, no pasan de 200.000. Es Mm, decir, el esfuerzo militar isabelino para luchar contra los carlistas fue mayor que el de toda España para luchar contra los franceses en qué 1808, barbaridad. si nos vamos a cifras de ejército regular. Es decir, que es una guerra donde hay grandes dimensiones de Madre mía. gentes luchando, porque aparte de la movilización carlista, que los ejércitos permanentes tienen unos 70 y tantos mil hombres y luego tienen las guerrillas. Pues bien, por tanto, si hay un apoyo popular fuerte al carlismo, es razonable pensar que el clero naturalmente estaría muy también mayoritariamente a favor de don Carlos, pero eso se podía plasmar en algo. Es decir, la mayor parte de los simpatizantes de don Carlos realmente permanecieron en sus casas diciendo ojalá gane don Carlos. Pensemos incluso en un hecho tan heroico como el 2 de mayo en Madrid de 1808.
A la calle a lo mejor salieron 1.600 personas, en el fondo, pues poco más de 1.000 según las cifras, que fue un acto absolutamente heroico, bien, eso era el 1% de la población de Madrid. El resto estaba desde sus ventanas diciendo, a ver si hay suerte y gana, pero claro, era imposible. De hecho, los 3.000 soldados de la guarnición, que eran profesionales, no se les ocurrió la mala idea de salir a batirse contra los 40.000 franceses que había sobre Madrid, porque como eran profesionales sabían lo que iba a pasar. Claro. Entonces, una cosa es lo que piense la población y otra cosa es lo que se haga por el triunfo de don Carlos. Que a gran parte del clero de don Carlos le parecería bien, sí, pero como consecuencia también de la evolución de la política eclesial de los liberales españoles. Me explico. Cuando en junio de 1833 se convocan Cortes para jurar a Isabel II como princesa heredera, a todos los prelados que se convocan asisten y juran a Isabel II como heredera. El único que no lo hizo es el arzobispo de Toledo, el primado de España, que dijo que estaba enfermo y no fue. Ah, Bien, y interesante. cuando muere Fernando VII, se pide a todos los obispos que curen a la reina, y todos lo hacen salvo dos. El obispo de León, que había abandonado su diócesis porque le habían acusado de haber dirigido un alzamiento carlista, él estaba en el Consejo de Estado tal, y se había escondido, y el arzobispo Inguanzo, el de Burgos, el de Toledo, perdón, porque dijo que él no era hombre de leyes. Entonces que él estaba dispuesto a jurar a Isabel II como reina de hecho, porque lo era, pero no como reina de derecho, porque como no sabía tanto, no se atrevía. Bueno, le desterraron, murió en el destierro en un pueblecillo de Toledo, etcétera. Pero digamos que los obispos no pusieron problema a la asociación femenina. Cuando se les pidió que dieran pastorales preconizando la paz, que es lo que manda el cristianismo, etcétera, todos ellos dieron pastorales a favor de mantener la paz, de no sublevarse contra Isabel II, etcétera, etcétera. Y con el Papa exactamente igual, el Papa jamás reconoció a don Carlos como rey. Lo que ocurre es que en el momento que comienza la guerra carlista no había anuncio acreditado en España. Ah, Y entonces tampoco se pidió que fuera reconocido el nuncio por Isabel II porque eso era tomar partido. El Papa trató de mantenerse, digamos, sin tomar partido por don Carlos ni por Isabel. Incluso cuando van falleciendo obispos, Gregorio XVI plantea que él nombrará obispo a quien diga Isabel II que nombre, pero sin decir que lo hacen porque ella se lo pide. Y el gobierno español es quien se opone, porque dice que eso es renunciar al derecho de presentación de la corona y que aunque ahora se diga que es por eso, a lo mejor después de la guerra Roma no quiere reconocer ese derecho, tal. Pero desde el papado se trató de mantener la neutralidad y desde los obispos se apoyó claramente a Isabel II al principio. Pero ¿qué ocurre? Que claro, según se van desarrollando los acontecimientos en España, el régimen se va corriendo hacia el liberalismo. En 1834 se asesinan centenar de religiosos en Madrid, con aquella historia de que si habían envenenado las fuentes, realmente era el cólera que las tropas de Rodil procedentes de Portugal, al pasar por Madrid para ir al norte, habían propagado, y las autoridades no intervienen ante ese asesinato eclesiástico. Claro, eso no gusta. Luego viene la exclaustración, tampoco les gusta. Luego viene la somatización, les gusta menos. Luego claro, viene un intento de hacer una junta de obispos para reformar la Iglesia en España, que como claro. dicen, no, eso no es autoridad del gobierno, eso lo hace el Concilio de Obispos Españoles o lo hace Roma, pero no lo puede hacer el Interesante. gobierno. Sí. Y el gobierno, como no le conviene decir que está chocando con los obispos por un tema, digamos, de su injerencia en temas religiosos, les acusa de ser carlistas. El caso más claro es lo que ocurre con Bernardo Mm. Francés Caballero, que es el arzobispo de Zaragoza. Ahí no, a él el gobierno le dice que cuide que no se predique, que los sacerdotes no se metan en política en las misas. Responde el gobierno diciendo que había un par que predicaban que se inscribieran en la milicia nacional y ya les había dicho que no lo hicieran. A lo mejor el Ah, gobierno no era lo que aspiraba, porque la milicia nacional es claro, ordinaria, pero bueno, lo hizo. Luego le dicen que tome jurisdicción sobre los exclaustrados y responde que no la tuvo antes y que no la tiene ahora, que depende de los generales de sus órdenes. Luego le piden que forme parte de la Junta para reformar la Iglesia en España. Responde que el gobierno no es quien para reformar la Iglesia en España. Total, que hay unos incidentes liberales en Zaragoza, sí. pegan de tiros el arzobispado, le dicen que se vaya a Cataluña, cuando está en Gerona se le dice, o en Lérida se le dice que hay partidas carlistas cercas, que se vaya hacia Viella. Cuando está en Viella llegan nuevas partidas carlistas que invaden el Valle de Arán. El gobernador de armas de Viella le dice que si cae en poder de los carlistas será porque él ha querido y le dice que se vaya a Francia, pasa a Francia
Y con todo esto documentado, porque yo lo he visto, en el expediente Mosén Bernardo Francés Caballero del Ministerio de Justicia, están todos los documentos que se puede seguir esta historia. Cuando pasa a Francia, lo que publica la Gaceta de Madrid es: el arzobispo de Zaragoza, llevado de su ferviente carlismo, se va a Francia para unirse a los partidarios del pretendiente. ¿Por qué? Porque era lo que le convenía al gobierno. Era un Claro, hombre molesto para ellos, pero claro, si es carlista, el tema es distinto, ¿no? qué Hay que tener en interesante. cuenta frente a la crisis. En las iglesias predicaban a favor de don Carlos. El gobierno isabelino no permitía predicar sino a aquellos sacerdotes a los que les daba permiso para predicar, para controlarlos políticamente. Madre mía. Por tanto, los únicos que predicarán en zona isabelina son los que vayan a predicar a favor de la reina, porque si no, no Claro. predican. Y hay que decir, Marco, Interesante. que los liberales no se meten en cuestiones de sacramentos. La política, digamos, religiosa de los gobiernos liberales españoles, a partir de 1836, que es cuando controlan el poder, es anticlerical, pero no antirreligiosa. Eso Ah, lo planteó muy bien Jean de Viguerie en su trabajo de Cristianismo y Revolución sobre la Revolución Francesa. Él dice: una política es antirreligiosa si impide practicar los sacramentos, porque los católicos llevan a cabo su fe a través de la práctica sacramental. Por tanto, mientras los sacramentos los puedas practicar, pues puede haber anticlericalismo, pero no antirreligiosidad. En la Francia, por ejemplo, revolucionaria, hubo época en que las iglesias estaban prohibidas, la práctica, etcétera. En la España isabelina, el único que se metieron durante la guerra carlista en tema sacramental es que se dio instrucciones para que a los niños los bautizaran con agua templada, porque decían que si lloraban era por el agua fría. Pero, quitando esto, que es una tontería y no afecta a lo más mínimo al ya. sacramento, en el gobierno isabelino lo que fueron algunos sectores liberales era anticlericales, pero luego la España isabelina como tal era una España católica que, por lo menos hasta el año 1837, hasta el Bueno, me parece interesantísimo lo que nos has contado. Y bueno, así a simple vista, viendo el panorama desde fuera, ¿no? La fuerza era muy desigual, ¿no? Porque Mm, era el ejército isabelino, digamos, que contaba con el ejército, que contaba con los órganos del Estado, pero es que también contó con la ayuda extranjera, ¿no? Te hago dos preguntas en una, mm, ¿vale? Con todo la ayuda extranjera. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que el ejército carlista, la fuerza que tenía, pero realmente, bueno, era un apoyo popular, pero necesitaría una financiación para poner en pie un ejército armado y en pie de guerra, vamos. No mm. sé con qué financiación contó, no sé de dónde salía eso, el dinero, digamos, ¿no? ¿Nos Claro, puedes aquí hay concretar dos un poco? temas. El apoyo internacional de ambos bandos. Contra lo que pueda parecer, los carlistas en aquella época tenían mucho apoyo internacional. El apoyo internacional era de Prusia, de Ah, Rusia, el más ferviente de todos, el rey de Piamonte, qué también de interesante. Nápoles, pese a ser la familia de María Cristina, de Holanda. El problema que tenían es que todos esos países no tenían fronteras con España y que los que apoyaban a Isabel II eran Francia, Portugal, que son los dos que tienen frontera con España, y Gran Inglaterra, Bretaña, que es el que tiene la frontera marítima, por así decirlo. claro, Y aunque los Tories británicos eran procarlistas, en ese periodo, excepto un pequeño intermedio de Wellington que obliga a firmar el Tratado Elliot para intercambio de prisioneros en el norte, todos los gobiernos de Inglaterra son Whigs, por lo tanto van a apoyar a Isabel II. ¿En qué se plasma ese apoyo a Isabel II? Primero, en el bloqueo de las fronteras. A sí, través de Francia y a través de Portugal es muy difícil llevar recursos a los carlistas. Es verdad que los del norte, del sur de Francia y Navarra y Vascongadas, buena parte de eso ganaba la vida haciendo contrabando, por lo tanto siguieron haciendo contrabando, pero era con un gobierno que lo hostilizaba. Y luego la posibilidad de recibir recursos por vía marítima con Inglaterra era imposible. Cabrera, que compró muchas armas en el extranjero para que se las llevaran al maestrazgo, solo una vez dio tiempo a que un barco, la primera barquita que salió, le llegara con armas, porque ya antes de que saliera la segunda, el barco fue capturado por un buque isabelino. Por tanto, los carlistas tenían graves problemas de suministros. Pero además hay un tema de hombres. Los franceses colaboran enviando a la Legión Francesa, que se había creado cuando la toma de Argel, la famosa Legión Francesa de Bien Bien Phu, la fuerza élite del gobierno francés, vino aquí unos 7.500 hombres que fueron aniquilados por los carlistas. Bien, el ejército portugués manda 4.000 de sus mejores hombres, pero con instrucciones de no intervenir.
procurar estar siempre en segunda línea y solo si una expedición carlista como la de Gómez iba sobre Galicia, rápidamente abandonaban sus posiciones para proteger Portugal. Pero bueno, aunque estuvieran en segunda línea, dejaban libres otros tantos soldados españoles para que los mataran en el frente. Ellos podían estar cubriendo la retaguardia. Los británicos hicieron un enganche de voluntarios de 10.000 hombres, la Legión Británica, una tropa mercenaria que vino a España de manera voluntaria, los otros eran soldados de sus ejércitos enviados. Hubo también mercenarios que habían servido a don Pedro en Portugal, el regimiento de cazadores de Oporto, unos 2.000 y pico hombres que venían, o sea, unos 26, 27.000 hombres vienen a España a luchar en las filas de Isabel II contra los carlistas. ¿Qué tienen por parte carlista? Unos centenares de voluntarios legitimistas, a lo mejor un centenar de miguelistas portugueses, otros tantos franceses, muchos oficiales bandeanos, en gente de la nobleza legitimista europea, el más destacado quizá el príncipe Lichnowsky, algún militar alemán que quería hacer, pues no sé, más experiencia de guerra, von Raden, von Geben, y luego tendríamos el tema de apoyo económico. Ese Y es. mucho se ha hablado de ese apoyo económico, pero en el fondo fue pequeño y irregular. No digo que no apoyara a los carlistas, pero realmente los carlistas se mantienen sobre el terreno. En el libro de Lázaro Torres de Vizcaya sobre los carlistas se estudian las cuentas de la Diputación de Vizcaya durante la guerra. Entonces, durante los 6 años que los carlistas controlan Vizcaya, la Diputación a Guerra Carlista de Vizcaya se gasta el presupuesto de tiempos de paz de 100 años. Es decir, la presión Madre de mía, gasto ha subido más de 6 veces. Pero madre. además, en una Vizcaya que no tiene Bilbao, con lo cual ni cuento realmente cuál era la carga a la que estaban sometidos esos territorios, y por eso cuando a finales de agosto del 39 Maroto entrega la mitad del ejército carlista en los campos de Vergara, aunque a los carlistas, a don Carlos le queda el nombre, la mitad de sus hombres sobre las armas, es imposible reprender la guerra porque la zona está ya muy, muy cansada de la guerra. A una guerra se va a lo mejor con mucho entusiasmo el primer día, al cabo de unos meses te lo piensas, al cabo de un año ya estás cansado y al cabo de 6 años en las últimas. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿en qué consistían estas expediciones carlistas? ¿Cómo? Bueno, los carlistas que tienen su foco territorial más fuerte en Navarra y Vascongadas, habrá que hablar luego que no nos olvidemos del Maestrazgo de Cataluña, piensan que, dado que consideran que la mayor parte de los españoles son procarlistas, si envían una tropa militar a cualquier región de España, esa tropa puede propiciar un alzamiento a favor de don Carlos y convertir o Galicia o Asturias o cualquier zona en una nueva Navarra y Vascongadas. Es lo que se llama el sistema de expediciones militares, de la cual yo creo que la más famosa es la que hace el general Gómez. Hay una previa, la del general Guergué a Cataluña en 1835. Cataluña es un territorio enormemente procarlista, pero como había sido allí la revuelta de los malcontents catalanes en 1827, los efectivos que hubieran participado en un alzamiento carlista habían sido desorganizados y en Cataluña la guerra avanza muy poquito a poco. En 1835 el general Guergué va allí con una expedición de tropas vasconavarras. Y de hecho hay un gran alzamiento procarlista. Y cuando Guergué va a llegar a Cataluña hay unos 12.000 hombres carlistas sobre las armas, con Guergué la cifra se duplica. Pero a mitad de la expedición sus tropas empiezan a decir ule ule. Ule ule significa que es cosa de ir a casa a mudar la camisa, que era lo que Ah, hacía en el norte. Estabas unos días en el frente matando isabelinos, pero luego atrás a tu casa, estabas un par de días y ya volvías a seguir matando isabelinos. Claro, el problema es que si estás en Cataluña, eso no era posible. Entonces la claro. expedición de Guergué se volvió hacia Vascongadas porque le dio la gana y porque su general no pudo evitarlo. Entonces el año 36 se plantea ya una expedición con tropas castellanas. Tropas que eran desertores del ejército isabelino, que eran además las tropas mejor instruidas del ejército carlista, porque habían sido antes tropa regular. Esa expedición debía establecer la guerra en Asturias y Galicia. Bueno, sale el 26 de junio de Amurrio, entra el 5 de julio en Oviedo, junto a Oviedo derrota al general Pardiñas, el 18 de julio entra en Santiago también se presentan muchos voluntarios, es muy bien recibido, pero claro, tanto cuando toma Oviedo como cuando entra en Santiago, detrás va la tercera división del ejército isabelino del norte, general Espartero, con 6.500 hombres, y Gómez tiene 2.700. Por tanto, no se puede quedar en Santiago, baja a León, el León se le une el cuadro del Regimiento Provincial de León con el coronel al frente, pero sigue teniendo detrás a Espartero. Trata de presentar batalla Espartero en los puertos de acceso de León Asturias, le sale mal, no tiene grandes pérdidas, se retira,
Dice, me retiro de nuevo a Vascongadas o veo qué hago por el resto de España. Y Gómez decide que continúa por el resto de España. En- Va a tomar Palencia, derrotan a División Isabelina en Matillas, en la provincia de Guadalajara, en la Guardia Real, que se va en sublevado en agosto del 36 y proclama la Constitución. Se une con Cabrera en Utiel, entra en Albacete y parece que quería marchar sobre Madrid cuando le sorprende el general Alaix en Villarrobledo, una sorpresa nocturna que carlistas tienen bastante pérdida. La prensa isabelina les da por totalmente desaparecidos. El 1 de octubre del 36, sin embargo, entran al asalto en Córdoba. Hay una gran sublevación procarlista en toda la provincia de Córdoba, porque como la Milicia Nacional de Córdoba se había concentrado en Córdoba City para hacer frente a los carlistas, los pueblos no tienen esa supervisión liberal y se sublevan a favor de don Carlos. Pero claro, en ese momento ya hay solo 25.000 hombres, incluyendo al general Rodil, ministro de la Guerra, general Alay, general Narváez, todo bicho viviente está persiguiendo a Gómez. Es fama que el zar de Rusia preguntaba a todos los días a su ayudante militar dónde anda Gómez. Y también Larra, en uno de sus artículos de difuntos, dice, bueno, matriculas a tu hijo en la universidad que peor te parezca, que será la primera que se te ocurra, ya varios años de estar persiguiendo a Gómez, pues le ganarán la carrera, ¿no? Bien, de Córdoba se va a Cáceres, porque dice que si habían tropas carlistas que no son Madrid, ve que no, de Cáceres baja a Ronda, trata de establecer la guerra en Ronda, ve que no puede, se tirotea con los ingleses de Gibraltar y vuelve al norte. Se tira 6 meses recorriendo España, vuelve incluso con más hombres de los que había salido, pero no son las mismas tropas de menor calidad y sobre todo no ha sido capaz de establecer la guerra en ningún sitio. El año 37 hay otras dos expediciones. Una de ellas es la expedición real que sale algo así como la tercera parte del ejército carlista del norte con el rey al frente y su objeto realmente es poner fin a la guerra y entrar en Madrid. ¿Qué había pasado en la España isabelina? La España isabelina, quienes la ponen en marcha son absolutistas isabelinos. El general que aplasta la sublevación carlista de Vascongadas y Navarra en 1833 es el general Sarsfield, que era un general conocidamente absolutista. Y también el general Quesada, que había sido jefe de los realistas en el trienio constitucional, son absolutistas isabelinos. Pues bien, el régimen, sin embargo, se va corriendo, digamos, un poco hacia el liberalismo. En agosto de 1836 hubo la sublevación de los sargentos de la Granja, que primero había estallado en Madrid. En Madrid la escena no la escribe muy bien Borro. La milicia urbana de Madrid se reunió en la Puerta del Sol, varios miles de hombres con armas. El gobierno parecía que no tenía capacidad de reacción hasta que de repente llega el general Quesada, seguido por un regimiento de dragones, baja por la calle Carretas, la Puerta del Sol, los dragones no le siguen, no sé por qué hijos no irán o porque le dejaron solo, y el general Quesada, él solo con su ayudante, dando plazos de plano, al grito de viva la reina absoluta, según recoge Borro en Madrid en 1936, disuelve aquello. Con un Borro, que es este Jorgito el inglés, que vino con su libro La Biblia en España a difundir el protestantismo en España, entusiasmado de que era el ejemplo de cómo un hombre solo para una revolución. Pero como sin embargo triunfó la revuelta de los sargentos de la Granja y Isabel II, María Cristina firma la Constitución del 12, pues Quesada cuando se entera trata de escapar de Madrid, le cogen prisionero en Torrejón de Ardoz, los liberales asaltan la cárcel y también cuenta Borro que él está presente en el Café Nuevo cuando llega su amigo Baltasar, miliciano nacional de Madrid, con un pañuelo ensangrentado dentro del cual vienen los dedos del general Quesada que utilizan los liberales para remover los cafés. Y algunas otras fuentes nos dicen que en la Puerta del Sol pusieron los liberales un tenderete donde se vendía carne del capitán general de Madrid. Uy, Claro, qué barbaridad. eso cuando lo vio María Cristina, que quizá era un hombre de confianza suya, pensó que a lo mejor era mejor estar de reina viuda en el exilio que estar de María Antonieta unos meses más tarde, claro. Desde luego. Y a través de la corte de Nápoles, de su hermano, entra en contacto con don Carlos y plantea que si hay tropas carlistas que se acerquen a Madrid, ella se uniría a los carlistas, reconocería a don Carlos como rey, habría matrimonio entre Isabel II y el hijo de don Carlos, aunque el rey sería don Carlos, pero vamos, con el matrimonio de los niños arreglabas la cosa. Por eso la expedición real emprende la marcha sobre Madrid y de hecho llega a Madrid el 12 de septiembre de 1836. Hay un cuadro de Fortuny muy bonito que escenifica el enfrentamiento que hubo entre caballería de la Guardia Real e infantería de Cabrera, que hace prisionero a un coronel de la Guardia Real de Caballería, etcétera, un día que Madrid no tenía guarnición, porque la guarnición de Madrid había salido a perseguir a los carlistas y como no se habían enterado bien, estaban un día y medio por detrás de los carlistas y también con tropas de Espartero. Hay una polémica entre los carlistas, ¿entramos en Madrid o no? Se esperó que la reina María Cristina se presentara, no se presentó,
Madrid se podría haber tomado, eso se ve muy bien en las memorias del general Fernández de Córdoba, que estaba en Madrid como isabelino, pero el jefe de Estado Mayor de la expedición, González Moreno, decidió que lo propio militarmente hablando era no entrar en Madrid, donde podía ser cercado por Espartero, sino primero derrotas a Espartero y luego entras en Madrid. Lo que pasa es que como le salió mal la historia, trataron de sorprender a Espartero en Alcalá de Henares, no les salió bien, fueron sorprendidos, se retiraron y aquello fracasó. Claro, supuso una gran pérdida moral para los carlistas haber llegado frente a Madrid tras una marcha de miles de kilómetros y no haberla saltado, no haberla tomado clausura, que era la tesis de Cabrera. Claro, nosotros pensamos lo que hubiera podido pasar, pero también hubiera podido pasar que don Carlos hubiera entrado en Madrid y no hubiera salido de Madrid porque hubieran sitiado allí. Cabrera pensaba, si entramos en Madrid, el ejército isabelino se desmorona. González Moreno, que era un militar profesional, pensaba sí o no, y no nos vamos a arriesgar con el rey, ¿no? Esta expedición regresa al norte, pero al mismo tiempo otra expedición muy interesante que es la del general Zarategui. La expedición de Zarategui sale simplemente para que no todo el ejército isabelino persiga a don Carlos cuando venía sobre Madrid dando una vuelta tremenda por Cataluña y Valencia. Se dirige directamente sobre Madrid con poco más de 4.000 hombres, entra en Segovia al asalto el 4 de agosto del 37 en una cosa muy notable, y es que cuando se reúne el comandante militar de Segovia con los capitanes de la milicia de Segovia para que participen en la defensa, según dice la documentación isabelina, se procedió a desarmar a 3 de las compañías de la Milicia Nacional por temor a que hicieran mal uso de sus armas. O sea, no temor a que no defendieran Segovia, sino a que colaboraran en el asalto, porque de hecho en el asalto de Segovia colabora la población con los carlistas. Claro. Bueno, y luego el 12 de agosto del 37, Zarategui presenta batalla en Torrelodones. Batalla simbólica porque lleva 4.500 hombres, la guarnición de Madrid, que entonces estaba en Madrid, era muy superior, pero sirvió para que las tropas que andaban persiguiendo a don Carlos se olvidaran de don Carlos y marcharan contra él. Lo interesante de Zarategui es que después de retirarse de Torrelodones, ocupa Valladolid. De los 4.000 hombres que lleguía con voluntarios castellanos, llega a tener más de 12.000. Buena parte de la milicia nacional de la Ribera del Duero, teóricamente isabelina, se subleva al grito de Viva Carlos V. Los batallones de la milicia nacional de Segovia se quedan a recibirle, le entregan sus armamentos, se quedan batallones de voluntarios. Es decir, es una buena prueba del apoyo que tenían los carlistas en Castilla si no había tropas isabelinas. Pero cuando la expedición real se retira sobre Zarategui, ya va detrás todo el ejército isabelino y se retiran al norte, ¿no? Pero estos intentos de establecer la guerra en el resto de España son muy interesantes, Son muy por un lado interesantes. porque muchas veces queda en evidencia la facilidad que tenían los carlistas de conseguir apoyos, y por otro lado, porque claro, al perseguir las fuerzas muy superiores no podían hacer nada. Las últimas expediciones, las de Negri y Don Basilio, una enviada a Castilla la Vieja y otra a Castilla la Nueva, fueron aniquiladas. Esas ya no regresan. Pues muy interesante. Entonces, ese plan de matrimonio entre el hijo de don Carlos y Isabel, que eso no se le hizo. Eso nada, porque según parece, vamos a ver, cuando las tropas de Espartero llegan a Madrid para proteger a la de Zaratilla, aunque no era necesario, y es curioso que se las hiciera venir, hay una sublevación de esas tropas, de parte de esas tropas, en Aravaca, en sentido moderado. Entonces la reina, digamos, se queda tranquila, piensa, bueno, ya está vuelta a la normalidad y ya no parece que me vayan a guillotinar. Y Ya por lo lo, tanto, ya lo da tenemos. marcha atrás en sus compromisos con don Carlos. Ah, muy bien. Y ya bueno, para terminar, y me da muchísima pena, te quería preguntar, has ido diciendo, ¿no? Personajes importantes, Ujú. cronistas, pero nos ha faltado Zumalacárregui, ¿no? Claro, el ejército carlista tiene dos grandes figuras militares. Uno es Zumalacárregui, un coronel del ejército regular que se une a la sublevación carlista del norte en noviembre del 33. Un momento en que realmente el alzamiento había sido aplastado. Se olvida que los carlistas en su sublevación inicial cuentan con Vitoria, cuentan con Bilbao, cuentan con Logroño. Todo eso se desmorona ante el avance de Sarsfield. Zumalacárregui es muy bueno en restablecer la moral en sus tropas, porque hacen que pierda el miedo al enemigo. Zumalacárregui coge sus hombres, los coloca en la peña más inaccesible y espera. ¿Qué espera? Que lleguen los guiris. Los guiris son los GRI, la Guardia Real de Infantería, que ponía GRI en sus morrenes de oso. Tropa de infantería de línea que se pone a trepar montañas con cierta dificultad. Zumalacárregui, cuando ve que están demasiado cerca, baja del alto del monte en que está, baja y se sube al siguiente monte. Y los guiris bajan del monte y suben al siguiente monte. Claro, al cabo de subir y bajar montes, la infantería de Zumalacárregui, que es infantería ligera, mucho más rápida, y la infantería de la Guardia Real, los de la Guardia Real tienen la moral por los suelos porque piensan que les toman el pelo
Y los carlistas piensan que, bueno, no es tan fiero el guardia real como lo ponen, ¿no? claro. Hasta que Zumalacárregui ya se empieza a quedar en lo alto de los montes y dar batalla. Porque además Zumalacárregui tiene una ventaja. Él no lucha por lo alto del monte. ¿A quién le interesa lo alto del monte? Él lucha para matar guiris. Porque los guiris tienen la obligación de atacarle donde esté. Entonces tú le atacas, Una, causas todas las bajas que una quieres y luego te cosa, retiras. una cuestión que pienso es que si él formaba parte del ejército regular, y creo que era un líder, ¿no? Este hombre era Claro. un líder, arrastraría muchísima gente, ¿no? ¿O no? Con Bueno, en el él. año 35 Zumalacárregui emprende una campaña, esta vez sí, por tomar el control territorial del norte. Va sitiando a todas las pequeñas guarniciones isabelinas de la zona y les da o condiciones muy buenas de capitulación. Esas tropas, los que quieran, se quedan con los carlistas y los que quieran vuelven a la zona isabelina. Los oficiales, como ya habían sido depurados antes, se suelen ir a la zona isabelina y los soldados en masa se quedan con los carlistas. Y luego hay otro gran líder militar carlista que es Cabrera. Cabrera, sí. Cabrera es una historia aparte. Cabrera antes de la guerra era seminarista. Ah, Participa en la sublevación del maestrazgo de Morella, aunque ya lo había dejado. Participa en la solución del maestrazgo en 1833. Cuando oye los primeros tiros, tira el fusil y sale corriendo, pero luego le da vergüenza y se distingue por sus actos de valor. Y es quien hace que al final de la guerra realmente el peso militar de la contienda ha pasado del norte, que se mantiene estacionario, a la zona de Levante, porque el ejército de Cabrera cada vez es más potente, más importante y consigue mayores victorias. En enero del 38, un ataque carlista por sorpresa sobre Morella, capital militar del Maestrazgo, dio buen resultado. Los carlistas se apoderaron de Morella de pura casualidad. Pero todo ese invierno, las tropas isabelinas se preocupan de tratar de recuperar Morella. Cuando llega el verano, hay una campaña de Orá para recuperarla. Si Orá no lo consigue, es derrotado. El impacto es tan tal que cae el gobierno isabelino. Es decir, han tratado de recuperar una plaza tomada por los facciosos del Maestrazgo y no han sido capaces. Y entre Cabrera y la gran labor que hace en el Maestrazgo y el conde de España, que llega a Cataluña a mediados del 38, la guerra da un giro hacia Levante a partir de esas fechas. y al final, ¿cómo acaba la guerra? ¿Cómo finaliza? Bueno, tanto isabelinos como carlistas tienen disensiones importantes. Lo que sucede es que, claro, los isabelinos tienen una capital que está a 400 kilómetros de la guerra. Los carlistas están enfrente. Claro. En el año 39 hay disensiones entre diversos sectores del carlismo. El general Maroto, jefe del Estado Mayor carlista, fusila a los generales navarros, que son de otra facción del carlismo, y acaba entregando a la mitad de su ejército en los campos de Vergara en agosto del 39. Cabrera no. Cabrera quiere combatir. Y claro, su ejército iba de victoria en victoria. Es muy curioso, en la Real Academia de la Historia están los depósitos de prisioneros de Cádiz. A esos señores prisioneros se les ofrece, ¿usted quiere acogerse al convenio y quedarse de brigadier en el ejército isabelino, o de coronel, o tal cual? ¿O quiere ir al maestrazgo a luchar una guerra perdida? Y en masa van al maestrazgo a luchar una guerra perdida. Lo que ocurre es que, claro, todo el ejército isabelino carga contra ellos y en Cataluña asesinan al conde de España, etcétera. La Alcabera tiene que cruzar la frontera el 5 de julio de 1940 y con esto termina la contienda. Muy bien, pues la verdad es que es interesantísimo. Yo, como sabes, ahora estoy estudiando el tráfico de esclavos en una etapa en que es ilegal porque Gran Bretaña ha firmado con España un tratado y encontré en un documento que los negreros aprovechaban que el gobierno estaba entretenido en las guerras carlistas para hacer más, más tráfico de Claro, esclavos, de tal manera que los británicos dan una ley firma con el gobierno español una ley en 1835 endureciendo más las medidas para perseguir a los negreros. Y bueno, pues fíjate, durante todo ese periodo fue ujú, impresionante. Pues oye, ha sido verdaderamente un placer. Yo creo que todos tenemos un carlista en nuestra familia. Ahora estaba yo mirando un retrato del abuelo de Agustín
que está con su boina carlista. Ujú. Y ya la última pregunta, ya por curiosidad. Yo sé que el carlismo sigue existiendo, sí, ¿y qué razón de ser tiene el carlismo? Bueno, el carlismo en tanto en cuanto es una causa dinástica, mientras tenga una dinastía carlista, tiene sentido su continuación. Lo que ocurre es que en 1936 muere don Alfonso Carlos, que realmente es el último heredero claro de la dinastía carlista. Es decir, a partir de ahí, para saber quién es el rey carlista, pues habrá que hacer una tesis doctoral. De Ah, hecho, don Alfonso Carlos puso como regente a don Javier de Borbón-Parma. Digamos que la mayoría del carlismo sigue a don Javier de Borbón-Parma, luego a su hijo Carlos Hugo y actualmente estaría Carlos Enrique. Pero tienes, como se consideró por don Sisto, hermano de Carlos Hugo, que no tenía legitimidad de ejercicio, en que se de origen, don Susto de Gamos encabezó otra rama del carlismo. Pero luego los hubo que consideran que la sucesión sí puede transmitirse por vía femenina y fueron los carloctavistas, que eran un archiduque de Habsburgo. Es decir, y luego piensan otros que al morir don Alfonso Carlos, la legitimidad volvería a la rama isabelina y fueron los que van a Estoril en 1957, reconocen como rey a don Juan, que se pone la boina roja. O sea, el ah, muy carlismo bien. se dividió enormemente una vez acaba, digamos, la que era su dinastía indudable, porque a partir de ahí ya el tema es mucho más complejo. Bueno, pues ya nos despedimos aquí. Yo, desde luego, queridos oyentes, espero que hayáis disfrutado como yo he disfrutado, porque he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Alfonso. Yo, desde luego, recomiendo su libro, un libro que está documentadísimo, documentadísimo, para una vez que lo oigáis, que podréis profundizar muy bien en ese libro. Así que me despido dándote las gracias y la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Carmen. Yo he disfrutado muchísimo.